exponer en formato de, mesa redonda. Así que si alguno de ustedes está interesado, tiene algo para compartir, para exponer, los animamos a que lo presenten. Van a ser súper bienvenidas las propuestas, porque bueno, siempre es una buena oportunidad para aprender entre nosotros, y intercambiar y seguir formándonos, así que van a ser totalmente bienvenidas. Y por otro lado, el 31 de octubre, también los costos de la inscripción van a cambiar. Así que ahora es una buena instancia para aprovechar para anotarse y para inscribirse. Se pueden comunicar al mail de SUAMOC para solicitar más información o ya para inscribirse. Así que bueno, dicho esto, también les cuento que, por las dudas, y después al final se nos pasa, pero que la próxima actividad científica va a ser el 11 de noviembre, con la licenciada Adriana Martínez, así que también lo vamos a seguir difundiendo en las redes, obviamente, para que puedan verlo, pero también los esperamos en esa actividad, que además va a ser la última, ¿verdad, Silvana? Sí, es la última del año, correcto. La última del año, sí, está bárbaro. Va a ser otra linda Seguramente instancia sea también con para la entrega de encontrar. títulos, ¿no? Claro, sí, como siempre, hacer la última, que también es lindo, que tenga ese agregado. Sí. Así que bueno, ahora ya habiéndolos invitado al congreso y habiéndoles contado un poco cómo va a ser, ahora sí voy a presentar a Mariana Silvera. Mariana es licenciada en psicología, es psicoterapeuta cognitivo-conductual, egresada de SUAMOC. Está especializada en terapia de aceptación y compromiso y también en trastornos de ansiedad. Además tiene un diplomado en trastorno obsesivo-compulsivo y espectro obsesivo-compulsivo. Y es, por supuesto, integrante de nuestra comisión directiva. Así que va a ser un placer poder escucharla y poder aprender de ella, porque tiene mucho conocimiento de esto que nos va a hablar. Así que bueno, Mariana, te dejo el espacio para que podamos escucharte. Bueno, muchas gracias por la presentación, Carolina. Muchas gracias también por estar aquí un viernes de noche. ¿Ven la PPT? Sí. ¿La pueden ver? Está, lujo. Impecable, porque vean que la tecnología es siempre un tema bastante especial. Sí. Bueno, antes que nada, bueno, como les decía, agradecerles el estar acá, compartir en viernes de noche. A mí el TOC particularmente es un trastorno. Todo lo que es el trabajo con el espectro obsesivo-compulsivo me interesa muchísimo. Y más que nada, esta presentación se va a quedar corta. Se va a quedar corta porque da mucho para hablar en el trastorno obsesivo-compulsivo y obviamente vamos a tratar de compartir algunas herramientas, pero como todo, queda mucho más para dar, mucho más para aprender. Los que me conocen saben que yo soy una persona bastante curiosa, que siempre me gusta estar aprendiendo, formándome, porque considero que, bueno, esto es un comienzo, es un paso, pero nunca se acaba en el proceso de adquirir nuevos aprendizajes, y porque es un trastorno muy desafiante en su presentación. Tiene características en su abordaje, en el trabajo con el paciente, que siempre nos exigen nueva actualización, nueva capacitación, nuevas herramientas de implementación. Y muy importante, si sienten que voy rápido, no tengan ningún reparo en pedirme que pare la presentación. Es bastante extensa, voy a ser lo más concreta, pero tratar de ser también lo más jugosa posible, pero también, como todo, van a quedar elementos que no van a poder ser cubiertos por todo el tiempo que vamos a usar en la presentación. Bueno, algo muy importante que les quería compartir.
No sé si ustedes están en conocimiento que esta es la semana de concientización del TOC. No fue pensado, no fue premeditado que justamente la presentación del TOC de esta actividad científica se realizara en la semana, en el OECD Awareness Week, que es justamente una semana en que todos los que estamos interesados en el TOC o que estamos trabajando con dicha población, tratamos de acercar a la población, acercar a la familia, acercar a los colegas, la importancia de concientizar sobre este trastorno y también sobre lo que es el espectro obsesivo-compulsivo, que va más allá del específicamente. Van a ver que hay un colorcito que acompaña toda la presentación, que es el verde azulado, que es el color que se escogió para acompañar y todo lo que tiene que ver con el logotipo del OECD Week. El OECD Week es porque lo que buscamos es concientizar que el trastorno obsesivo compulsivo no es un adjetivo, porque ustedes habrán visto que aparecen, viste, sí, yo también tengo un TOC, sí, a mí me gusta ordenar las cositas de cierta forma. No, la persona con TOC sufre. Es un trastorno discapacitante, genera un gran impacto en las personas en la vida cotidiana, más allá de que puedan haber presentaciones subclínicas del TOC, es un trastorno que afecta notablemente a la calidad de vida de la persona y que lo que se busca con el hecho de que no es un adjetivo es tratar de concientizar a las personas de lo que implica el tener trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuáles son los elementos que vamos a abordar y que van a guiar la presentación? Bueno, la conceptualización y diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, las estrategias de tratamiento desde la terapia cognitivo-conductual y también algunas estrategias y contribuciones de las que son las terapias contextuales, en donde me voy a abocar específicamente a la terapia de aceptación y compromiso. Vean que las terapias contextuales también entran en otras terapias como el FAP, la terapia integral de pareja, pero vamos a centrarnos en la terapia de aceptación y compromiso dentro de lo que son las contribuciones de las terapias contextuales o de tercera generación. ¿Por qué vamos acá a trabajar en el TOC? ¿Por qué el escoger la actividad científica sobre trastorno obsesivo compulsivo? Hay un factor personal que a mí me gusta mucho trabajar con TOC. Y eso es un factor personal que obviamente incide en el hecho de que yo esté realizando esta presentación. Pero también en el impacto que trastorno obsesivo compulsivo tiene en las consultas. No solo como una presentación de que llega el consultante, ya sea el trastorno propiamente, ya sea por los elementos subclínicos, y también por la alta comorbilidad que presenta. Acá van a ver que la OMS incluye el TOC entre una de las 20 primeras enfermedades discapacitantes y lo parece casi el 3% de la población mundial. Y algo que ustedes lo van a ver en el consultorio es que el TOC tiene un promedio de espera de entre 14 y 17 años entre que se presenta la sintomatología y el paciente con TOC llega a la consulta. Y eso es mucho tiempo. Y ustedes imagínense en cómo la calidad de vida se ve afectada en ese tiempo de espera. Y también cómo el TOC se va generalizando y se va generalizando todas las vidas del paciente hasta llegar a convertirlo en un muy incapacitante, muy limitante. Y además, otro elemento que vamos a ver es que los pacientes cuando llegan con TOC, llegan muchas veces con años de terapia ineficaces. ¿Y esto qué quiere decir? Que
ustedes lo van a ver, en la primera línea de abordaje de excelencia para trastorno obsesivo compulsivo es la exposición con prevención de respuesta. Muchas veces llegan lo que son las terapias más habladas, por así decirlo, que no han generado este tipo de abordaje. Entonces, cuando llega el paciente al consultorio, llega con mucho tiempo de terapia ineficaz, que obviamente hasta reafirma la sintomatología, porque si hay algo que ustedes van a ver, que con esto no podemos debatir sus obsesiones, sino que justamente lo que vamos a trabajar más adelante es la exposición y prevención de respuesta, sino también que llegan con mucha desesperanza y descreimiento. Y esto es algo importante que como terapeutas vamos a trabajar en un sentido de esperanzar al paciente para, bueno, proponerle un abordaje en donde acá vamos a tener que trabajar mucho el vínculo terapéutico, psicoeducar, porque son pacientes que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y ahí, como nosotros como terapeutas, también está el poder involucrar al paciente en el abordaje, que es un abordaje que es bastante exigente, pero que tiene muy buen impacto respecto justamente a otros tipos de estrategias de tratamiento ineficaces. Algo importante, es un trastorno crónico. ¿Esto qué implica? Que el TOC nosotros no vamos a curar el TOC, no va a dejar de tener TOC, pero va a tener una vida lo más funcional y valiosa posible sin que las obsesiones y las compulsiones tengan ese impacto en su funcionalidad. Ustedes van a ver que en el DSM-5 el TOC pasó de estar en lo que era capítulo de trastorno de ansiedad para establecerse en un nuevo capítulo que se llama trastorno obsesivo compulsivo, TOC, y trastornos relacionados. Entre ellos el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía, el trastorno de variación. Y acá lo que en el DSM-5 se va a plantear es un espectro obsesivo compulsivo de trastornos que va a tener como denominador común la pérdida de control de inhibir ciertas conductas. ¿Por qué se sacó el TOC del capítulo de trastornos de ansiedad? Los que trabajan y que llegaron a esa consideración, ya que el TOC exhibe elementos de comienzo más temprano, en la sintomatología, presenta más comorbilidad con otros trastornos del espectro obsesivo compulsivo que con otros trastornos de ansiedad, que por ejemplo, los ansiolíticos, las benzodiazepínicos, no son efectivos en los síntomas nucleares del TOC, como lo son en los trastornos de ansiedad, responden de forma diferente a los inhibidores selectivos de captación de serotonina y tienen más comorbilidad con los trastornos afectivos, como el trastorno de depresión mayor y el trastorno bipolar. Esto fue lo que originó desde los que estaban trabajando en el diseño de capítulo que dejara de pasar de capítulo de trastorno de ansiedad al trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. No me voy a detener demasiado en la parte de las características del DSM-5 porque ustedes lo pueden encontrar fácilmente, pero quería mostrarles cómo es que aparece trastorno obsesivo compulsivo y las presentaciones básicas que son en la presencia de obsesiones, compulsiones y el distrés, que es el malestar. Y un punto muy importante que va a ser la introspección buena o aceptable o la ausencia de introspección, que tiene que ver con el insight que el paciente tiene de sus creencias, de sus obsesiones.
¿Va claro por acá? Si tienen cualquier duda, díganme. Esto es importante. Yo me refería al TOC y no a los otros elementos como son la tricotilomanía, la escoriación, que además ellos tienen su propio bagaje, como es la corrección de hábitos. Y ahí, como les decía, la comorbilidad del TOC va a ser mayor con los trastornos depresivos, con los trastornos de ansiedad, sobre todo el TAC, el trastorno obsesivo, el espectro obsesivo compulsivo, 80, que les decía que tiene aún mayor comorbilidad, el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, el bipolar 20% y el trastorno POTIC, el 59%. Entonces acá estamos. Vieron que TOC, como veíamos en la presentación, se ven dos elementos básicos, las obsesiones y las compulsiones. ¿Qué son las obsesiones? Son pensamientos, imágenes, sensaciones, que tienen características de ser intrusivas, el paciente no lo siente como suyas, sobre todo cuando tiene una Coenzyme, no deseadas, no las quiere tener, involucrar una resistencia importante y ser incontrolables. No son preocupaciones ni rumiaciones. ¿Esto qué quiere decir? Vieron que las preocupaciones tienen que ver con lo que son más una cadena de pensamientos, imágenes, cargadas de afecto negativo, que se presenta más que en un intento de implicarse en una resolución de problemas. La rumia, por ejemplo, tiene que ver con, es un buscar el sentido de forma reiterativa a acontecimientos vividos y tiene que estar relacionados con causas o implicaciones de un malestar emocional. Ustedes vienen lo que tiene que ver con la rumia de por qué hice eso, qué me está pasando, por qué sucedió, justamente como que mastican el pensamiento. No tienen el carácter intrusivo que tienen las obsesiones. No quiero entrar en más detalle, pero por lo menos quería establecer las preocupaciones que tienen un componente más de resolución de problemas y la rumia que tienen que ver con más las implicancias del malestar, por qué pasó, por qué ocurrió esto, que se ve más en los elementos, por ejemplo, de la sintomatología depresiva, la rumia depresiva. Y las compulsiones. Eso son como un patrón de conducta, son estrategias que el paciente hace de neutralización física o mental, porque acá lo que tenemos que las compulsiones pueden ser, a ver, de verificar algo, pero también pueden ser de rezar, de contar mentalmente, o sea, son conductas que pueden presentarse de forma cubiertas o encubiertas. Las compulsiones usualmente tienen un nexo lógico que une la compulsión y la obsesión. Esto que va, por ejemplo, si tengo una obsesión de contaminación, voy a lavarme las manos por cierto tiempo, por ejemplo, hasta llegar a lo que se llama el Shazrai. El Shazrai es cuando hasta que esté bien hecho. Y tienen las características intencionales, o sea, se hacen con el fin de disminuir el malestar, excesivas, son justamente más que, por ejemplo, el lavado de manos, todo nos pasó con el COVID, todos nos lavábamos las manos cuando estábamos en el contexto de pandemia. Bueno, pues esto es exagerado, va más allá de lo que demandaría la situación, repetitivas, incontrolables, y esto de incontrolable es interesante, porque después nosotros vamos a trabajar en lo que es aumentar la agencia
conductual, que es ese tiempo de latencia entre que la persona tiene la obsesión y realiza la compulsión, porque el paciente lo va a sentir como incontrolable, lo va a sentir como no lo puedo dejar de hacer. Pero en su momento, al inicio, cuando se generó un condicionamiento clásico que va unido a un gran malestar y se realizó esa compulsión, fue de corte voluntaria, iba destinada a disminuir el malestar. Con el tiempo, ya se volvió como lo tengo que hacer y lo tengo que hacer y punto. Sí, esto lo que plantea que la compulsión no tenga nada que ver con la obsesión, sería justamente con ritual. Que acá es un tipo de compulsión que también está encaminada a disminuir la ansiedad, pero que presenta la particularidad de ser estereotipado y no presenta un nexo lógico con la obsesión. Ejemplo, pienso que mi madre puede morir, entonces yo voy caminando y voy yendo por las baldosas negras para que no le pase algo a mi madre. No hay un nexo entre caminar con las baldosas negras y tener la idea obsesiva de que si no hago eso, mi mamá va a fallecer. En la compulsión tiene que ver justamente con eso. Tengo, en vía de la contaminación, me lavo las manos. Sí, a ver, ambos, compulsión como rituales, tienen que ver con un gran paso, porque por ejemplo, una compulsión se puede desarrollar por mucho tiempo. Puedo lavarme las manos hasta descamármelas con el tiempo. Pero sí, los rituales implican justamente como un cierto patrón, subir las escaleras de cierta manera, hacer tal cosa los días 5, porque los días 5 están asociados a los días buenos, y los días 6 son los días en que yo no puedo hacer determinado tipo de actividad. Y tiene que ver un poco con lo del pensamiento mágico, que ver. Todos tuvimos en algún momento algo de pensamiento mágico en el sentido de que íbamos a dar un examen y llevábamos la camiseta. No, Como no fue bien el volumen. en ese examen, volvemos a llevar la camiseta. Si no están silenciados los micrófonos, sí. ¿Cuáles son las conductas de evitación que también tienen que ver con el neutralizado? Son las que están destinadas a evitar el malestar. Por ejemplo, no voy a ir a determinados lugares que yo pueda estar presente a ese malestar. Por ejemplo, si yo tengo una obsesión respecto a la pedofilia, puedo llegar a evitar ir a pasar por escuelas, pasar por lugares que haya niños, o sea, todo lo que pasa que no me gatille el temor. ¿Se entiende? Eso se tiene que ver con las conductas de evitación, que son los que van a caracterizar el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces ya sabemos, obsesiones, compulsiones, rituales, conducta de evitación, que esto sí se comparte muchísimo con lo que, bueno, se comparte totalmente con lo que son trastornos de ansiedad. Porque, ¿por qué en un momento el TOC estuvo en los trastornos de ansiedad? Porque la persona emite conductas para disminuir el malestar. Y esto lo vamos a ver también en la curva de ansiedad, que se comparte tanto en los trastornos de ansiedad como en el trastorno obsesivo compulsivo. Y nos vamos a tener que el TOC es un desorden psiconeurobiológico. ¿Por qué? Porque tiene elementos a nivel neurológico involucrados, como ese córtico, la vía córtico estriado talámico. Es un trastorno compulsivo, en el sentido de que hay una dificultad en la regulación de los impulsos. Es un trastorno disejecutivo, y esto es muy interesante porque uno de los elementos que nosotros podemos tener en cuenta
y que podemos llegar a considerar una evaluación es la parte neuropsicológica. Es un trastorno de atención alternante, justamente en donde el paciente que ha centrado la atención, y es un trastorno de la tolerancia a la incertidumbre. El paciente no tolera no saber qué es lo que va a suceder. Bájate. Esto es interesante, que es de los aportes más interesantes que Está silenciada. el audio, ahora sí. Sí, quedé silenciada cuando fue el silencio global. Ahí va, perfecto. ¿Ahora me escuchan? Sí, Mariana. Sí, ahora sí. Está perfecto, gracias. Bueno, esto que le está planteando, que es una FOA, es de una autora, es israelí, que es de la que ha trabajado más con el trastorno obsesivo compulsivo, y lo que parte en la FOA es que los trastornos de ansiedad que presentan estructuras patológicas, las estructuras del miedo, entonces estas emociones como el miedo se van a presentar como una estructura cognitiva, se van a expresar en una cognición. ¿Esto qué hace? Que en los pacientes con TOC vamos a tener presentes y vamos a tener que trabajar con varias cogniciones erróneas, que es importante que las tengamos en cuenta a la hora de realizar el abordaje. Ustedes van a ver que yo más adelante voy a hacer un punteo bien claro que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y ser muy cuidadosos cuando incorporamos elementos del abordaje cognitivo en el TOC. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a reestructurar ni vamos a hacer cuestionar los contenidos del paciente con TOC. Porque aparte que muchos son conscientes de que sus pensamientos son irracionales, y si no, lo que vamos a entrar es una discusión ad infinitum, porque el paciente nos va a decir, sí, tienes razón, yo sé que no es así, pero lo siento. Pero sí, hay dos momentos en que podemos involucrar el abordaje cognitivo que tienen que ver. Al principio, cuando trabajamos en los mitos que el paciente llega a la terapia respecto al trastorno obsesivo compulsivo, y al final, cuando estamos realizando ese proceso de aprendizaje, para que el paciente piense, cuestione, saber justamente qué le decían sus ideas de qué iba a pasar si se exponía. Pero en el momento de la exposición, nosotros no hacemos reestructuración cognitiva. Y esto es importante, porque podemos incluso hasta reasegurar y ser iatrogénicos. Entonces, volviendo al TOC, a lo que estábamos en el procesamiento emocional de la FOA, lo que plantea que los pacientes asignan una alta probabilidad de peligro a situaciones que son relativamente seguras. O sea, hay una gran sobredimensión y sobreestiman el costo de las consecuencias que ya son de las asociaciones, de lo que tienen, y también de qué puede ocurrir si no realizan las conductas de neutralización. ¿Y qué pasa? Requieren constantes pruebas para su seguridad y así participar repetidamente en rituales para evitar daño. O sea, se reaseguran, se alivian por un momento, después necesitan volver a reasegurarse.
Y hay una confusión que es probabilidad con posibilidad. Claro, una posible es todo. ¿Probable? No, sabemos que las probabilidades de que muchas de las consecuencias temidas que el paciente llega tienen un bajo nivel de probabilidad, pero al confundir posibilidad con probabilidad, ellos extrapolan que eso es posible. Y claro, al ser posible todo, es un riesgo para ellos que lo viven como continuamente, esto es peligroso. Esto es importante que trabajemos. Yo lo voy a trabajar con la parte de diagnóstico, una escala para trabajar ideas sobrevaloradas, para que nosotros tomamos en cuenta. Entonces acá lo que tenemos es el adecuado ensayo, tenemos una idea obsesiva, el bajo ensayo, una idea sobrevalorada, y la ausencia sobre lo que es la idea delirante. Y acá vamos a ver cuáles son los errores cognitivos típicos que presenta un paciente con TOC. La intolerancia a la incertidumbre, que va muy de la mano con la necesidad de certeza, es que el paciente con TOC presenta una baja tolerancia a no saber qué va a pasar. Entonces necesitan una constante certeza, una constante aseguración, que también lo hacen con el terapeuta. No, Mariana, vos me estás diciendo, no voy a quedar loca, ¿no? Entonces vos me estás diciendo que no voy a matar a nadie, o sea, que no voy a hacerle algo a un ser querido. Pueden tomarnos incluso a los terapeutas como aseguradores para disminuir esa intolerancia a la incertidumbre y aumentar la necesidad de certeza. Y si bien nosotros en un momento podemos trabajar lo que es la racionalidad, la diferencia entre posibilidad y probabilidad, es importante que nosotros no nos convertamos en unos aliviadores o unos reaseguradores del paciente. Porque, además, la vida presenta incertidumbre. Hay un gran componente que no lo vamos a poder manejar, y esto que está muy interesante, los aportes de ART, forma parte de aceptar que hay situaciones que tenemos que atravesar, aún con el malestar que nos genera, y también con el hecho de que no sabemos qué ha pasado, pero que tenemos herramientas para poder atravesar esa situación. Esto es algo muy presente en el TOC, la importancia excesiva que le tocan al pensamiento, esa función pensamiento en acción que se da en dos sentidos, en la parte moral y en la parte de probabilidad. En la parte moral tiene que ver con, bueno, entonces si yo tuve una idea excesiva de que toqué un chico, entonces yo soy un pedófilo, o que mi idea obsesiva de que vi un niño y me puede llegar a citar, entonces yo soy un pedófilo. Que obviamente no está la presencia de placer que obtiene un pedófilo en exponerse a determinadas prácticas. El paciente lo vive con muchísima angustia. ¿Pero por qué? Porque tienen esa confusión que se fusiona pensamiento. Si yo pienso esto, implica que soy un pedófilo, que soy una mala persona, que hay algo mal en mí. Y también lo que es la probabilidad. Si yo pienso, esto, tengo esta idea obsesiva, esto quiere decir que va a pasar. Acá un experimento conductual, por ejemplo, que yo les hago es, bueno, entonces si nuestros pensamientos indican que van a hacer una acción, les pido que escoja un electrodoméstico chico, por ejemplo, una tostadora, y que está en la semana, bueno, rompete
quiero que te rompas, te vas a romper. Y que me digan a la semana que viene si efectivamente la tostadora se rompió. El control de los pensamientos, y esto es importante porque ellos piensan de que los pensamientos los deberían poder controlar. Acá yo juego un poco con el cuento del elefante rosado. No pienses, es un elefante rosado. No lo pienses. No lo pienses. No pienses, es un elefante rosado con pintitas blancas. No pienses. Que nosotros no podemos controlar los pensamientos. Tienen la responsabilidad inflada. Claro, ellos piensan de que ellos son responsables de lo que les vaya a pasar, por ejemplo, a sus seres queridos. Si yo no hice esto, entonces todos se van a morir. Entonces aumenta el nivel de, por supuesto, de estrés, pero también la angustia que le genera el poder ser responsable de que le suceda algo a las personas que ellos quieren o a ellos mismos. Bueno, es sobreestimación de peligro, que es algo que vimos también cuando vimos lo de procesamiento emocional de NAFOA, el perfeccionismo, que bueno, si ustedes escucharon a Mariela, vieron todo lo que es los elementos transdiagnósticos, y el perfeccionismo es algo que atraviesa también el trastorno obsesivo compulsivo, que aparte del impacto que tiene, obviamente, en el enlentecimiento de sus actividades, porque te puede llegar a ser bastante lento en la realización de las compulsiones, justamente a veces cuando aparecen los elementos just right, lo tengo que hacer todo bien, tengo que hacer esto hasta que yo considere que esté bien, también con elementos de personalidad que atraviesan, y son elementos que tenemos que tener presente como terapeutas, consecuencias de malestar, no lo vamos a soportar, no voy a poder soportar esto que me estás planteando, y miedo a las experiencias positivas, que si mejoran, esto va a ser por un tiempo, también tiene que ver un poco con las experiencias pasadas que han tenido de terapias poco eficaces, también que no van a ser merecedores de si hay un avance en la sintomatología. Y recuerdo que tenía un paciente que me decía, lo que pasa es que nosotros somos juez y parte. Y es interesante, porque ellos decían, claro, sí, yo siento que me voy avanzando, pero tengo miedo de que, claro, yo soy el mismo el que puedo poner mi truco. Soy yo el mismo que me puedo poner una traba. Yo soy el que me puedo conocer mis propios de algunas debilidades y ponerme atrás. Entonces, claro, nosotros no vamos a ir tanto por cuestionar para que la nueva obsesión que aparezca, porque se van a presentar, a veces en la historia del paciente, hay años que han tenido un tipo de obsesión o compulsión, otros años se han expresado de otra forma. Por eso que nosotros no es que vamos a ir a batallar con el contenido, que puede ir variando con el tiempo, sino justamente en cómo trabajar la exposición a esos temores para que el paciente genere un nuevo aprendizaje. Entonces acá tenemos lo que es el patrón de pensamiento, las obsesiones, el patrón afectivo, malestar, que aparece ansiedad, asco, distrés, el patrón de conducta, que son las estrategias de neutralización físico-mental, y lo que son las compulsiones, rituales, estrategias de evitación. Y algo importante, la emoción básica en el TOC es la supervivencia. Esto es importante, es lo que el paciente busca. La supervivencia de sus seres queridos, supervivencia suya, pero es una emoción muy básica. Acá esto no me quiero detener mucho, pero para que no se les haga excesivo, pero les quería un poco mostrar un poquito de mapa conceptual,
como es partida de situación, se activa una respuesta emocional negativa intensa, que bueno, acá obviamente estamos trabajando en lo que son los elementos cognitivos, conductuales y contextuales. Está la presencia de lo que es el aprendizaje de condicionamiento clásico, la respuesta emocional intensa, las asociaciones, el paciente realiza las compulsiones para aliviar el malestar que le generan las asociaciones, le genera un alivio y por tanto vuelve a repetir las compulsiones. Acá tenemos el aprendizaje por condicionamiento operante. Acá las tienen que ver un poco más detallado, también tomando en cuenta la vulnerabilidad biológica, familiar, genética. Recordemos que en el TOC hay un componente de heredabilidad genética que está presente. Uno va a encontrar otros familiares con trastornos obsesivos compulsivos, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hagamos la evaluación. Esto no me quiero detener, pero los dejo para que les tomen en cuenta cómo es que se desarrolla a nivel en mapa conceptual las ideas obsesivas. Y acá esto es bien importante que nosotros trabajemos con el paciente círculo vicioso del TOC. Las ideas obsesivas le generan ansiedad al paciente. El paciente emite una compulsión para disminuir la ansiedad, le causa alivio, entonces ante otra idea obsesiva va a volver a repetir el mismo ciclo. Y esto es importantísimo que lo trabajemos cuando realicemos la psicoeducación del TOC, que va a ser de los primeros elementos que vamos a tener que abordar en el tratamiento. Vamos a las partes de diagnóstico. Les voy a elementos básicos que ustedes muchos los deben de saber, pero que es importante que tengamos en cuenta cuando nosotros nos llega al consultorio un paciente con TOC. Determinar la sintomatología actual, y esto tiene que ver con lo que acá planteaba los elementos de topografía, frecuencia, intensidad, con qué frecuencia realiza la compulsión, la intensidad, por ejemplo, qué tanto emite en la respuesta, la duración, por ejemplo, si se está lavando la mano, cuánto tiempo, así como la latencia ritual, que la latencia ritual es entre que el paciente tiene la idea obsesiva, cuánto demora en emitir el ritual o la compulsión para disminuir esa idea. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros también buscamos incrementar, esa ventana que hay entre la presencia de la idea obsesiva y la compulsión, para empoderar, por así decirlo, aumentar el sentido de autoeficacia del paciente, de que él puede controlar la no emisión de la compulsión. Puede hacer eso, porque al principio te van a decir que no lo pueden hacer, que es incontrolable. Y si bien como parece para el paciente que es incontrolable, nosotros podemos justamente incrementar la emisión de ritual con el paciente. Bueno, evaluar los sesgos cognitivos, que veíamos un poco hace un tiempo, analizar la conducta, los rasgos de personalidad, cómo le impacta la conducta en su funcionalidad, el TOC, la seguridad de paciente, la seguridad para los terceros, el riesgo suicida, porque sabemos que sobre todo cuando es un TOC muy invalidante y de larga data, puede llegar a afectar muchísimo y tener como secundario una depresión, desesperanza, anormalidades en la conducta motriz, porque tienes también un impacto a nivel neuropsicológico, procesos de pensamiento, los contenidos. Miren que yo no estoy acá enfocándome tanto en los tipos de TOC, porque eso lo pueden ver, y si yo realmente si me enfoco en esto, se nos va a ir toda la hora y media, que ya veo que tengo que apurar un poquito.
En las que ustedes pueden tener muchos materiales que yo los voy a poner también al final para todo lo que puedan llevar, lo que son los tipos por limpieza, religiosos, de agresión, de verificación, atropello y huyo. Bueno, obviamente la historia evolutiva del paciente, las presencias de tic o Tourette, que van muy de la mano con el trastorno obsesivo compulsivo, y la posible antecedente de PANDAS. Que el PANDAS es un trastorno neuropsiquiátrico pediátrico autoinmune que se asocia a bacterias y que tiene un impacto en lo que es la aparición del TOC agudo en niños. Obviamente antecedentes familiares, porque como que se decía que el TOC tiene un elemento genético, hereditario, y cuáles son las comprensiones y expectativas en relación al tratamiento de pacientes. ¿Cuáles son los cuestionarios más usados? El IBOX, el MOSI, el inventario de Padua, las escalas de ideas sobrevaloradas, y el Family Accommodation Scale CD, que es la escala de acomodación familiar para el trastorno obsesivo compulsivo. Particularmente yo estoy usando de todo lo que es el iBox, que van a ver acá que tiene 2 presentaciones, y acá van a ver, esta es solamente una captura de pantalla, donde se pueden encontrar esos test. Los cuestionarios, básicamente, yo los obtuve en las instancias de información, muchos están descargables desde internet. Van a ver que al final de la presentación yo les voy a poner mi mail, así que me encuentro a disposición si quieren obtener algunos de los cuestionarios. Yo acá solamente se los quería presentar, no voy a entrar en la puntuación por motivos de tiempo, pero por lo menos para que los vean, los más clásicos. Acá van a ver, este es una primera parte. No están todos, pero vieron que las obsesiones van a el presente y el pasado. ¿Por qué? Pues lo que yo decía, que la historia del paciente puede haber variabilidad en la presentación. Entonces de repente tuvo algún componente obsesivos en su pasado que no lo están teniendo ahora, y ahora el TOC se presenta de otra forma. Por eso, si bien el TOC es heterogéneo en lo que es su presentación de obsesiones, compulsiones y de estrés, es homogéneo, presenta una unicidad en obsesiones, compulsiones, el estrés, es muy heterogéneo en los contenidos de las obsesiones, cómo se realizan las compulsiones, y es muy ideográfico en cada paciente. Acá otra misma de escala para el TOC. Vieron que en la escala pasada vimos las obsesiones en el pasado, en el presente, y acá evalúo justamente con el tiempo que ocupa, la interferencia, cómo le afecta al paciente, cuánto tiempo le lleva las obsesiones y las compulsiones en el paciente. Esto es lo que decían las escalas de ideas sobrevaloradas, que tienen que ver con las creencias que estén presentes al paciente. Justamente acá pone un ejemplo, voy a contradecida, si no me le va a dar la mano, si afecta a otra persona querida, y justamente ayuda a diferenciar. Y algo que es bien importante que en el abordaje del TOC es el tema de la acomodación familiar. ¿Por qué? Porque como son trastornos que cuando llega a la consulta es de larga data, toda su familia se ha de alguna manera constituido en torno del paciente. Entonces emiten también muchas conductas para que el paciente no se sienta mal, lo reaseguran, quédate tranquilo, yo te ayudo, yo te doy una mano.
le acomodan todo para que no pase nada, un toque de limpieza, llega algo del supermercado, entonces la misma familia lo que lo ayuda a limpiar para que el paciente no tenga que estar en contacto con un virus. Entonces hacen las verificaciones por él, con una buena intención, por supuesto. Pero ¿qué es lo que hacen? Una conducta de aliviar y de reafirmar. Nosotros con el paciente, con la familia, vamos a trabajar muchísimo en la psicoeducación y trabajar en la familia el impacto, cómo puedan apoyar al paciente con TOC. También hay un beneficio secundario en la familia, obviamente. Si ellos participan en lo que son las conductas de acomodación, paralelamente hay menos estrés para ello, se saca de alguna manera el malestar de la compulsión más rápido, pero en realidad es que buscamos que la familia se pueda psicoeducar y que no entre en el perpetuar el alivio del TOC a través de apoyarlo o ellos mismos incluso hacer la comprensión. Esto es una escala de acomodación que nosotros utilizamos cuando trabajamos con la familia. Abordaje del TOC. Y primero que nosotros hacemos como terapeutas, obviamente, es psicoeducar sobre qué son las asociaciones, el lugar que ocupan las conductas de neutralización, en cómo se mantienen las asociaciones, miren lo que hablamos del aprendizaje, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. Vamos a explicar al paciente en qué consiste una exposición, cómo las mismas se mantienen frente a los estímulos que gatillan las mismas. Vamos a trabajar todo lo que es las creencias cognitivas, que es lo que vimos a principio, sobre estimación de peligro, responsabilidad inflada, fusión pensamiento-acción, la catastrofización y las consecuencias asociadas. Todo eso vamos a trabajar en una primera fase, porque al paciente lo tenemos que preparar para la exposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a exponer al consultante a sus pensamientos obsesivos, al malestar que los mismos le genera, mientras vamos implementando la prevención de respuesta. Que justamente, ¿qué es la prevención de respuesta? Que el paciente no emita la compulsión habitual. Y también vamos a trabajar con el paciente, y esto vamos a usar mucho lo que son los autorregistros, que el paciente pueda ir detectando cuáles son las situaciones en que gatillan esos pensamientos, qué contextos son los de mayor vulnerabilidad para esa activación, y obviamente más adelante en el abordaje vamos a trabajar lo que son las estrategias para prevención de recaída. El abordaje por excelencia para el TOC todavía no se ha comprobado, no se ha descubierto otro abordaje que funcione mejor, es la exposición con prevención de respuesta. Ustedes en algún lugar también lo pueden encontrar como prevención de ritual. ¿Qué es lo que buscamos? Es la reducción el miedo patológico y las emociones relacionadas, porque bien tienen que ver también con los componentes del aprendizaje, condicionamiento clásico también. Y en la exposición animamos a los pacientes a acercarse a los objetos, las situaciones, los pensamientos, las sensaciones. Las sensaciones incluso pueden tener que ver con un componente que yo vi que preguntaban acá, interoceptivo, de que no les gusta tener determinada sensación fisiológica. Entonces podemos incluso incorporar elementos de abordaje de exposición interoceptiva. ¿Por qué no? Esto es algo interesante. Cuando tuve la oportunidad de intercambiar, de formarme con el doctor Abramovich, que es lo que están trabajando muchísimo con el TOC, y él incorpora elementos de exposición interoceptiva, justamente, para que el paciente pueda contactar con lo que genera el malestar y reconocerlo, y ver que también de esa exposición no se reducen las consecuencias temidas que podrían ocurrir.
nuevamente con el objetivo de reducir las reacciones de ansiedad ante los estímulos. ¿Qué buscamos con la exposición y prevención de respuesta? Como decía, ayuda al paciente a confrontar las situaciones de estímulos que les encadenan el pensamiento excesivo mientras se obtiene realizar cualquier conducta o pensamiento que alivie su malestar. De esta forma, ¿qué es lo que logra aprender el paciente? Que el TOC se mantiene operante gracias al alivio del estrés obsesivo que generan las conductas de neutralización. Y acá tenemos el reforzamiento negativo. ¿Qué pasa? Cuando el paciente realiza las conductas de evitación, el ritual, la compulsión, evita que desautoricen las creencias que tiene el paciente de que contactar con esas situaciones, con esos pensamientos, esas imágenes, van a causarle un daño. Acá tendría que haber una D, un daño a él o a sus seres queridos. Por eso es que la exposición y la prevención de respuesta debemos realizarlo juntas, ya que se expone el paciente a lo que verdad teme, pero a su vez nos rompemos con las expectativas de que el paciente teme de que si no realiza esa exposición va a ocurrir lo temido. Y también el paciente también tiene la idea, que eso lo vamos a ver con la curva de ansiedad, que si no realiza la compulsión, la ansiedad va a quedar activa, 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 activa. Y lo que le enseñamos es que la ansiedad tiene una curva, y ahora lo vamos a ver con la curva de ansiedad. La ansiedad sube, pero baja. Que la subida no es agradable, compartimos con el paciente. Que es intolerable, que es catastrófica, que es inmanejable, no, que no ocurre eso tan temido por esa sobreestimación del peligro que el paciente tiene, que va a ocurrir. Obviamente, esto nosotros lo trabajamos con mucho cuidado, realizando una buena psicoeducación, trabajando mucho lo que es la alianza terapéutica, lo que es el contexto del vínculo, porque hay que tomar en cuenta cuando el paciente se expone a una exposición, hay un nivel de confianza importante con nosotros, porque, a ver, no estamos exponiendo algo que le va a generar malestar, pero también nosotros es importante que seamos modelos al paciente en cómo nosotros nos enfrentamos también a las situaciones que también nos generan temor, pero también que el paciente sepa qué lugar ocupa la exposición y por qué estamos realizando la exposición, y que las exposiciones, cuando nosotros elaboramos con la unidad subjetiva de ansiedad, con una escala, el paciente participe en esa construcción y que sepa que nosotros no lo vamos a exponer a algo que él no pueda más, pero que sí lo vamos a desafiar para que vaya más adelante. Sobre todo cuando es una exposición, no digo un flooding, que es la inundación, pero en estas exposiciones graduadas, acordadas con el paciente, en que él es partícipe, que tienen su información y que sepa que no lo vamos a exponer más de lo que él puede, pero sí que lo vamos a exponer. Sí, la familia es importantísimo que nosotros trabajemos con ella justamente para que sepa que no puede realizar la compulsión, el ritual con él, que el paciente obviamente esté en conocimiento y presente, que cuando nosotros hacemos ese acuerdo con la familia, podemos llegar a hacer acuerdos escritos también, que desde el aspecto y desde el lugar que ellos quieren que el paciente avance en su mejoría, una de las formas de ayudarlo es no participar en las compulsiones o en los rituales. Pero un acuerdo conjunto que hasta se puede hacer con escrito, hay modelos interesantes, escritos para trabajar familia-paciente. Es lo que le decía, esto hace un tiempo, la ansiedad no dura para siempre. Tenemos que ver el paciente no va a enloquecer, bien como pasa en los ataques de pánico también, que no va a tener una crisis nerviosa, que
la ansiedad no va a ser eterna, que va a reducir, pero si el paciente emite la compulsión, no deja que la ansiedad baje, entonces no aprende, uno, lo que es la habituación, y uno, lo que buscamos que es el aprendizaje inhibitorio, que el paciente genere nuevos aprendizajes y desconfirme esa creencia de que si no realiza la compulsión habitual, va a ocurrir algo catastrófico o va a quedar ansioso para siempre, sino de que justamente tiene que ver lo que se llama la violación de expectativas, que es lo que nosotros trabajamos después. Eso tan catastrófico que supuestamente va a ocurrir si no realiza la compulsión no habitual, que justamente nosotros decimos, bueno, eso pasó, eso ocurrió, y esto no es exponerle una sola vez. Las exposiciones tienen que ser continuas, repetidas en el tiempo, en el consultorio, en el hogar. Tiene que el paciente irse exponiendo repetidamente para generar un nuevo aprendizaje y también que esté presente la habituación y justamente lo que es la violación de expectativas. Y realmente es importante, el paciente que aprende a tolerar la incertidumbre como parte de la vida. Mientras se expone repetidamente a las situaciones temidas, atravesando el malestar que las mismas le generan, sabiendo de que las personas realizamos continuamente, hacemos condicionamientos, operantes, contingencias, interactuamos con el ambiente, porque sí, porque obtenemos cosas, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, las situaciones, pero que también hay un componente de incertidumbre como parte de la vida. Y eso tiene que ver también con lo que vamos a ver de aceptación. Bueno, esto es lo que ya vemos, las condiciones controladas, lo que uso de las unidades subjetivas de ansiedad para graduar cuáles van a ser las conductas de posesión, de forma jerárquica, trabajada con el paciente, acordado. Nosotros tenemos que tener muy claro en lo que es el análisis funcional, la conceptualización de casos, entender muy bien cuáles son las ideas sucesivas del paciente, qué tipos de compulsiones realiza, la frecuencia, intensidad, duración. Nunca debemos de tener eventos muy presentes porque eso puede hacer que nosotros hagamos una escala de exposición ineficaz y que o que el paciente se aleje o que no logremos avances. Y es lo importante que trabajemos con el paciente la curva de ansiedad. Que el paciente, la ansiedad sube y baja. Acá tendría que entrar una palabrita que es habituación. Si se escapa, antes neutraliza o no acude el lugar. Por ejemplo, tengo el pensamiento de tocar a un niño, entonces no voy a ningún lugar, a una plaza donde pueda haber niños. Si escapo o realizo la contracción o cualquier conducta de neutralización, de evitación, sí, la ansiedad va a bajar, pero yo no voy a aprender de que eso que temo no ocurre hasta que no vea que la ansiedad sube, baja y no pasó eso tan catastrófico y pude aprender que también puedo atravesar el malestar que me genera la respuesta de ansiedad. La PR se aplica en forma gradual, es lo que decía, sistemática y tiene que ser sostenida en el tiempo, tiene que ser repetida y prolongada, tanto las situaciones como los pensamientos, mientras el paciente no realiza las conductas de neutralización. La pedagogía por definición debe causar malestar. Y esto es importante que trabajemos con el paciente y también es importante que nosotros como terapeutas trabajemos en lo que el malestar del paciente nos genera a nosotros. Porque nosotros un poco como terapeutas estamos medio programados para evitar el sufrimiento humano. Porque no queremos que el paciente sufra. Por nuestra formación buscamos que el paciente
Bueno, pues esto tiene que ver con los determinados modelos de aprendizaje, de que en qué contexto se genera la implicancia del aprendizaje en esta historia del paciente, y que las situaciones que escojamos para la PRV, justamente para que sean eficaces, tienen que poder ser reproducidas en la vida cotidiana, porque es en la vida cotidiana donde el paciente tiene el TOC. En el consultorio nosotros somos como un espacio muy cuidado, y es importante que también sean modelos, pero también que sean exposiciones que el paciente lo lleve a la vida cotidiana. Bueno, mantener la exposición hasta que la ansiedad baje y no combatir el malestar, no usar técnicas de respiración, no cuestionar el contenido de la idea, sino de justamente dejar que el paciente atraviese el malestar. Incluso nosotros también somos un poco como modelos de cómo atravesar el malestar. La otra vez me estaba pasando con un paciente que tenía como uno de los contenidos de agresión. Entonces, bueno, estábamos atravesando la exposición de lo que ella tuviera el cuchillo sobre otra persona, y en ese momento yo me estaba poniendo cuchillo en la yugular. Así. Obviamente, yo tengo un instinto de supervivencia, al tener un cuchillo en la yugular, activaba una respuesta, obviamente, de malestar. No es agradable tener un cuchillo en la yugular, estamos de acuerdo. Y yo me decía, bueno, ¿qué es? Como yo también sentía, le digo, yo también siento el malestar. No, pero estoy dispuesto a que estemos atravesando juntos este malestar. ¿Qué te parece si los atravesamos los dos? Lo que a vos te genera la obsesión de la agresión, y a mí también lo que implica tener un cuchillo en una zona bastante vulnerable. Estuvimos ahí hasta que la ansiedad subió, se disparó. También a mí se me activó la respuesta de malestar, pero aceptando que esto lo estábamos haciendo para que el paciente pudiera acercarse a una vida más plena, valiosa, atravesando el malestar que le implicaba. Y yo también siendo un modelo de atravesar el malestar, no es un modelo, no pasa nada, sí, obvio, no es agradable tener un cuchillo, pero lo atravesamos en función de algo más valioso, y esto tiene que ver mucho también con de la exposición hasta presente. No es de modelar, acá no pasa nada, uno porque no es real, y le vamos a decir a un paciente de que hay gente que puede atravesar eso sin que no pasa nada. Sí, se puede hacer tratamiento de exposición en consultas online. Sí, muchísimos colegas que están trabajando muy bien. Yo particularmente trabajo presencial por las características del consultorio, por abordaje, pero se está trabajando excelente, se trabaja muy bien en tratamiento, exposición en prevención respuesta en consultas online. Sí, siempre tenemos que ser presentes cuando realizamos la exposición en prevención de respuesta con el tema de lo que pueden ser las conductas de neutralización encubiertas. Ejemplo, que paciente se ponga a besar, que paciente vemos que mueve el pie de cierta manera, porque siempre tenemos que traer al paciente al momento presente, a la exposición, y estar atentos de que el paciente no empiece a generar alguna conducta encubierta. Exactamente. Clemencia, el paciente atraviesa malestar, y bueno, un poco de lo que estábamos diciendo recién, que no realizan la conducta mental, física, neutralización, y no convertirnos en reaseguradores. Sí, está todo bien. El riesgo de caernos en una cuestión muy de reasegurar el paciente de, sí, no, tú no estás teniendo una enfermedad, no, sí.
vamos a buscar internet para compartir información para que se hable al paciente que efectivamente no está teniendo eso, o que el paciente continuamente nos pregunte, sí, sí, ¿está todo bien, Mariana? Sí, sí. No, el malestar lo tiene que atravesar y nosotros no podemos convertirnos en aseguradores hasta en el mismo modelado. Porque ahí se puede decirle, sí, yo sé que vos no me vas a clavar el cuchillo. No, ¿qué pasa si atravesamos el malestar que me genera el tener cuchillos para vos, también para mí, en vías de acercarnos a algo más valioso? Y esto no llega como así, por favor. Esto nosotros lo preparamos, lo psicoeducamos al paciente y lo preparamos para la exposición y prevención de respuesta. En este caso, si aparece lo mental encubierto, nosotros es importante que volvamos a traer al paciente al momento presente y lo conectemos con la situación del momento. Sí, sí. Bueno, formas de perder, quiero que no se me dilate mucho en él. Sí, a ver, ¿qué pasa? Con la psicofarmacología, a ver, tenemos que ser cuidadosos con los fármacos que no puedan reducir la sintomatología ansiosa en el momento. O sea, nosotros no vamos a hacer una exposición si el paciente va a estar tomando, por ejemplo, un benzodiazepínico, porque ahí justamente no va a coadyuvar a la técnica de exposición, en donde justamente nosotros los que buscamos que el paciente atraviese el malestar. Sí, los pacientes con TOC generalmente están recibiendo un tratamiento de IUS, y eso sí, que bueno, que forma parte del abordaje desde la parte farmacológica, pero no en lo que tiene que ver con la benzodiazepina, por ejemplo, la presolano o el clonazepam, mientras está realizando la exposición, porque justamente no coadyuva que el paciente atraviese lo que es la sintomatología ansiosa y puede pensar de que la puede atravesar porque se tomó el clonazepam o el alprazolam. Y no generamos de alguna manera, el sentido de autoeficacia y generar sus propias herramientas y exponer el malestar. A ver si no se me fue. Bueno, ¿qué formas de PDR tenemos? Asistida terapeuta o autoadministrada, en vivo, que es, por ejemplo, a ver, que está en consultorio, o si está en su casa, que toque el cubo de basura, si tiene de contaminación. El paciente informar si hago esto. Vamos a trabajar lo que implica las conductas de reaseguración. Y también es interesante preguntar, valga la redundancia, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿O qué te parece si lo hacemos los dos? Y bueno, ¿qué parece si lo probamos? La exposición, bueno, lo que le decía en vivo, bueno, si tiene el de contaminación, que toque un cubo de basura, que se toque un zapato y después toque otras partes de la casa, lo que es la exposición en la imaginación, bueno, que se piense a él mismo exponiéndose en una situación, y ahí es importante que lo hagamos lo más vívida posible. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué te imaginas? ¿Qué va a pasar si tu familia se va a enfermar? ¿Van a terminar todos en el hospital porque vos cocinaste esto de cierta manera? El diagnóstico. Nosotros obviamente siempre vamos a partir de la base de un análisis funcional y una conceptualización de caso. Pero la realidad es que el diagnóstico guía el tratamiento. Y además implican que me guía un diagnóstico
empeora la sintomatología, porque, a ver, si trabajamos con la psicoeducación, estamos trabajando lo que son las obsesiones, lo que es las compulsiones, qué es lo que implican todo, pero también como para un derecho del paciente, pero también para que el paciente sepa de que, bueno, hay estrategias de tratamiento, que hay estrategias de abordaje. El asunto es pensar en diagnóstico como una etiqueta o pensar el diagnóstico como una forma que nos guía para realizar la adecuada intervención. Tomando en cuenta que además el TOC es un espectro, por supuesto. Nosotros vamos a realizar psicoeducaciones, sesiones, conclusiones, el paciente no es tonto, pero va a ver, va a decir, tengo TOC. Bueno, la creencia es prevención de respuesta parcial o total, que en los casos que el paciente le resulte muy difícil alcanzar una prevención de respuesta total, porque ya sea de larga data, porque esté muy instituido en el paciente, podemos generar lo que son modificaciones. Por ejemplo, si el paciente se lava las manos, que se lave las manos por cierta cantidad de tiempo, que no se lave las manos como se la lavaba la mano antes, sobre todo en los fenómenos Shahid, que por ejemplo, si está rezando, introducir palabras distintas en el rezo. Eso, ahí es que podemos, en la prevención de respuesta parcial, podemos introducir algunas modificaciones para empezar a cobrarnos de lo que es la compulsión total, pero tratar de que para que el paciente no sea tan invalidante si es que no puede realizar la prevención de respuesta total al principio. Y acá es importante, la compulsión de respuesta se debe aplicar a todas las conductas de neutralización, abiertas, encubiertas, que refuerzan el componente cognitivo del TOC y que intentan reducir el malestar. Obviamente vamos a nosotros, cuál son las que le generan más malestar, considerar con cuál deberíamos arrancar. Sí, lo deseable es que sean a todas a la vez, pero a veces podemos comenzar a escoger con, no, o sea que todas a la vez, en el sentido de que, no, me expresé mal, todas a la vez no, en el sentido que no es que vamos a realizar una cuestión de todas las obsesiones, pero sí de repente podemos escoger algunas que son o las que le quiten más tiempo al paciente, o incluso podemos arrancar con alguna de que no sea tan difícil para incrementar el sentido de autoeficacia del paciente. Pero sí las debemos cubrir todas, porque se pueden quedar algunas en donde el paciente no haya trabajado y que nos quede subyacente que después vuelva a esa... Por eso es una de lo que dice la literatura, que trabajemos con todas las compulsiones. Podemos arrancar con alguna, o porque le quite mucha funcionalidad al paciente, o porque sea de mayor intervención, mayor facilidad en la intervención y generar el sentido de autoeficacia. ¿Cómo se presenta el TOC en una persona con perfeccionismo? Bueno, acá por ejemplo aparece mucho lo que es el fenómeno de Yazgai, querer hacer las cosas están bien, en lo que es el TOC que se presenta de forma más lenta. Y ahí sí, también es importante que evaluemos, y acá tomo mucho lo que dijo Mariela en los procesos, en el abordaje transdiagnóstico, en las características del funcionamiento del paciente, porque van a estar influyendo. Entonces, de repente ahí podemos trabajarlo desde los elementos cognitivos, hacer un continuum, quién es totalmente perfecto, dónde evaluas una persona totalmente perfecta, dónde te pones bosques, de 0 a 100, cómo te ubicas. El tiempo que le va a dedicar aproximadamente a cada obsesión va a estar dado el tiempo
en que el paciente pueda generar el hábito no aprendizaje. Los norteamericanos aman hacer 12, 17 sesiones, tienen recontra bien estructurado, bien armado. En verdad es que lo que nosotros lo que tenemos que ver es la reducción de la sintomatología, básicamente. O sea, eso lo vamos a evaluar con el paciente porque además lo vamos bien evaluando en las escalas de las USA, a medida que disminuye la ansiedad, no solo en la sesión, sino intrasesiones. Vamos a hacer también el aumento de la funcionalidad del paciente, pero básicamente nosotros incluso podemos aplicar un iBox al inicio y después contactar con otro iBox a ver cómo fue el avance. Sí, sí, por supuesto, hay un elemento ideográfico ahí de que cada paciente es distinto. Y no es lo mismo un TOC de altísima larga data. Hay TOC que pueden ser más resistentes que otros. Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando de la PDG total, PDG parcial. Bueno, lo que decíamos, modificar el ritual, posponer la realización de la compulsión, tratar de dilatar ese tiempo de urgencia conductual que al principio el paciente siente que no lo puede hacer porque dice, bueno, yo tengo que realizar la compulsión ya, porque si no, no aguanto la ansiedad. No, posponer, bueno, hacerlo dentro de 5 minutos. Y eso va incrementando el sentido de autoeficacia del paciente. Realizar una conducta adaptativa en competencia con la conducta de neutralización, que no la puede hacer al mismo tiempo. Y puede ser, por ejemplo, que salga a caminar, que haga algún tipo de actividad física incompatible con la neutralización. No, acá los mecanismos que se encuentran implicados en la exposición, prevención de respuesta, vean lo que tienen la ansiedad, que van hábitos fuertes, porque se intuyen como algo muy establecido en la persona. Bueno, procesamiento emocional, que sabemos que la versión básica es la supervivencia. La habituación, porque ya sabemos que cuando nos exponemos repetidamente a un estímulo, se produce una habituación al mismo, y el aprendizaje inhibitorio, que vamos a verlo un poco ahora después. Esto, por ejemplo, los de tratamiento de Edna Foa, que es la que decía que ya son como muy estructurados, y a veces en la población uruguaya no es tan sencillo realizar estos tratamientos tan marcados. Tienen que ver con la prevención de respuesta, la exposición en vivo de los elementos que generan malestar, exposición en imaginación a las consecuencias temidas, cociné algo y en eso que cociné había un producto contaminado, entonces mi familia se va a morir, yo voy a terminar en la cárcel y nadie me va a querer y nadie me va más. Los exponemos a esas consecuencias temidas, siempre con mucho cuidado, pero buscando el malestar. Y después, por ejemplo, los hacemos que se escuchen varias ocasiones hasta que llega un momento que se genera una habituación, y en donde también vemos que eso que tan temido que se imaginaba que iba a pasar, no ocurrió. Cuando la persona realiza la exposición, no, ni meditación ni respiración no son aconsejables mientras realiza la exposición. Eso no quiere decir que nosotros no podamos brindar herramientas para que las tengas presentes, pero no para la exposición, porque si no disminuye el malestar. Vemos que es muy parecido a lo que es el uso de la farmacología de las benzodiazepinas. ¿Qué dificultades? Bueno, podemos tener la aceptación y motivación para
de tratamiento, en la conceptualización, evaluación, psicoeducación, en la alianza terapéutica, la motivación a cambio, está acá. Es interesante buscar, busquen lo que son las aportes de la entrevista motivacional de Miller y Goldney, que si bien se usa mucho para los pacientes que presentan adicción, tienen algunos aportes interesantes que podemos trabajar con los pacientes que cuesta pensar en exponerse. Tienen elementos bien interesantes y trabajar obviamente la regulación emocional porque ellos no quieren sentir esas emociones, no quieren sentir ese malestar. Entonces es importante que trabajemos mucho en eso. Bueno, acá herramientas TCC para todo, me quiero recuperar porque se me fue porque era mucho. Herramientas facilitadoras de la alianza terapéutica, básico. Estamos en cuenta de que el paciente va a confiar en nosotros, va a confiar en que nosotros les vamos a poner en cosas que son aversivas para el paciente, que son dolorosos, y hay un voto de confianza en el paciente, en ese empirismo colaborativo que nosotros hacemos tanto énfasis en por qué nosotros estamos aplicando las técnicas de posesión y por qué nosotros le pedimos que realicen esas técnicas de posesión. Ni los pacientes son unos masoquistas, ni nosotros los psicólogos somos unos sádicos, sino que pueda contestarse. Eso, la alianza terapéutica y una buena psicoeducación establecen un muy buen marco para la exposición y prevención de respuesta. Bueno, que sea la motorización de caso, una adecuada conceptualización del caso, análisis funcional, en cuáles son las situaciones que gatillan, cuáles son las conductas que emite el paciente, las herramientas potenciadoras que son las tareas, hay herramientas de rehabilitación cognitiva que incluso utilizan abordajes desde la neuropsicología, el trabajo con la familia, y después hay herramientas complementarias como son la regulación emocional, el trabajo desde la terapia de aceptación y compromiso de mindfulness, también el entrenamiento de habilidades sociales para que el paciente también pueda tener herramientas de comunicación, de comunicación también con su familia, la eficacia interpersonal y resolución de problemas. Esto, si bien no estaba en lo que son las herramientas complementarias, lo agregué porque me parece que es un elemento importante para trabajar con el paciente en resolución de problemas. ¿Qué son las tareas? Bueno, eso permite al paciente probar nuevos comportamientos, evaluar ideas o conductas de afrontamiento, que puedan hacer determinadas actividades en la casa, intercesiones, que esto tiene que ver, por ejemplo, con autorregistros, pueden ser leer un material, también biblioterapia, videos, hacer experimentos conductuales, eso como lo que yo le decía, por ejemplo, bueno, fíjate, a ver, el electrodoméstico, miralo, a ver si efectivamente se rompe. Esto es lo que decía la acomodación familiar, que ya lo estuvimos trabajando un poco, el ajuste que la familia, las personas del entorno realizan para adaptarse al toque del paciente. Y claro, lo hacen para reducir el malestar de la persona querida, para que no haya conflicto, consideran que van a ayudar al familiar, de cuidar lo que no va a ocurrir, eso que teme. Entonces por eso tenemos que trabajar mucho con la familia, porque la familia puede, sí, está, pero yo lo veo mal, entonces si le puedo dar una mano, o estamos retrasados, ya se va a poner a verificarlo, bueno, lo voy a verificar yo por él. Y es que buscamos de incrementar el momento de la urgencia del patrón conductual. Esto es lo que hacemos el aprendizaje clásico, la situación educadora, patrón cognitivo, patrón afectivo. Vieron que el aprendizaje clásico justamente tiene que ver con eso emocional, aversivo, que se activa cuando viene pensamiento obsesivo, intrusivo, y la conducta que la persona emite
la neutralización, que como la alivia, sí, justamente hay mantenimiento por operante. Esto es importante, además de la habituación, y acá tiene que ver con marcos, diversos marcos teóricos que están abordando los que trabajan en TOC, es que nosotros obviamente buscamos que el paciente deje de realizar las compulsiones habituales, ya que aumentamos la posibilidad de pacientes que ponderan entre los estímulos, mecanismos de enfrentamiento. Justamente nosotros buscamos aumentar en la flexibilidad del mecanismo de afrontamiento de la persona. Entonces, acá generamos un nuevo aprendizaje en donde el paciente siente de que puede exponerse a esas ideas obsesivas sin que compulsione, y ese aprendizaje va a indicar justamente de que se puede atravesar ese malestar sin compulsionar y que no va a ocurrir eso catastrófico que le dice. O sea, no buscamos solamente en que el paciente se habitúe, y que vea, bueno, si yo me pongo repetidamente, me disminuye el malestar, sino que también puedo generar un nuevo aprendizaje en donde eso que me decían que iba a ocurrir, mis creencias catastróficas, no pasa, y esto tiene que ver con la violación de expectativas. Y acá es interesante trabajar, sí, después la reestructuración cognitiva. Bueno, ¿qué te decían? Tus creencias que iba a ocurrir, que esto va a pasar, de que, bueno, que sea, de que tus seres queridos, o sea, bueno, ¿qué te dice la evidencia? Hacer cuestionamiento socrático, hacer, por ejemplo, la gráfica de Tota, bueno, en la responsabilidad, bueno, esto tanto que tu responsabilidad te decía de que era todo lo que vos hacías, impactaba en que pudiera haber un malestar en tus seres queridos. ¿Qué otros elementos en la gráfica de Tota pueden estar incidiendo? Bueno, entonces sos totalmente responsable. Y ustedes si me tienen que interrumpir porque quise ser ambiciosa, metí un poco y voy rapidito. Acá lo que vemos en la terapia de aceptación de compromiso es básico que nosotros vamos, en vez de la habitación, que es lo que digamos que generaba a través de la compulsión, los rituales, la conducta de habitación, que es la disminución del malestar, aceptar, que implica atravesar activamente los eventos, entre ellos nuestros pensamientos, sensaciones, imágenes, tomándolos como lo que son, justamente pensamientos, emociones, imágenes, que son lo que son, agradables, algunos agradables, pero son eso, pensamientos, imágenes. No indican nada más que eso, productos. Es una postura intencionalmente abierta, receptible, flexible, exenta de juicios, en relación al momento presente. Entonces implica pararse ante los pensamientos sin juzgarlos, tomarlos como lo que son. Y esto es interesante porque desde arte control ese problema. ¿Y qué pasa justamente en el TOC? Hay un elemento importante de control. Acá les voy a poner algunas metáforas útiles de terapia de aceptación de compromiso que los pueden encontrar en YouTube. Como ven, están subtituladas al español. Muchos de los que están acá ya los deben de tener súper claros. Para algunos capaz que sean novedosos, así que me gusta traerla, que ustedes vean que hay recursos que pueden trabajar. Tiene de alguna manera muchos elementos que son justamente como que atraviesan todo, porque la habitación experiencial la encontramos en pacientes con depresión, con TOC, con trastornos de ansiedad, con trastornos de personalidad, que vean que la habitación experiencial justamente es no querer entrar en contacto con esas experiencias, pensamientos, emociones, sensaciones, imágenes desagradables, aversivas, pero que forman parte de la vida humana. Y acá
acá ven que nosotros en los pacientes, cuando nos llegan al consultorio, que encontramos estos elementos, este es el Hexaflereact, en donde están justamente la inflexibilidad, la vejez psicológica en el centro. Es un paciente que no se conecta con el momento presente, evita conectar con las emociones, con los pensamientos, las sensaciones, está muy pegoteado con el contenido de sus pensamientos, muy apegado a ese yo conceptualizado, apegado de cómo no se contacta con los valores, con lo que qué es una vida significativa, sino que está justamente más enfocado en no sentir ese malestar o el alto impacto en la funcionalidad que tiene esto, y justamente en acción. Están continuamente evitando en vez de acercándose a una vida valiosa. ¿Y qué es lo que buscamos? Acá en el Hexaflex, incrementar la atención al momento presente a través de mindfulness, trabajar la aceptación, que aceptación no es decir, bueno, tengo TOC. Bueno, aceptar que no es agradable, sí, pero que podemos atravesar ese malestar para entrar en contacto con una vida más valiosa. Difusión va justamente con empezar a ver los pensamientos como lo que son, como un elemento, productos. Nosotros tenemos miles de pensamientos a lo largo del tiempo, y acá la metáfora de Sushi Train es súper interesante, o los pasajeros en el autobús. Tenemos pensamientos negativos, tenemos pensamientos agradables, son pensamientos. Nosotros no vamos a decir que el paciente no tenga pensamientos negativos porque no es viable, nosotros lo tenemos, los terapeutas lo tenemos. Continuamente a veces pensamos, soy un fracaso, o no estoy haciendo las cosas bien. El asunto en qué medida nosotros quedamos enganchados y pegoteados a esos contenidos. Trabajar justamente en clarificar los valores, porque atravesar ese malestar en pos de una vida significativa, valiosa, y generar acciones comprometidas que nos acerquen al mismo. Una herramienta muy interesante es trabajar con la matriz, qué hago para alejarme de esa experiencia que no deseo, qué puedo hacer para moverme aquello que me importe, de qué experiencia interna me alejo, qué es importante, qué cosas me importan. Y esto es muy interesante también para trabajar en la motivación, pero también para ver qué paciente, qué elementos, qué hace en su cotidiana que lo acerca a esa vida valiosa, y qué hace que lo alejan, qué hacen para evitar contactarse con ese malestar. Acá es una metáfora interesante de las arenas movedizas. Se recuerda esa película donde el personaje se hundía en las arenas movedizas, mientras el personaje más luchaba y se agitaba por escapar de las arenas, más termina hundiéndose en ellas. Ocurre que al caer en las arenas movedizas, los intentos de lucha son lo peor que podemos hacer. Lo único que se puede hacer con las arenas movedizas es extender el cuerpo y tratar de entrar en contacto lo más posible con ellas. Este es el truco. Los instintos te ordenan luchar, pero actuando de ese modo terminarás ahogándote. Este mismo principio es aplicable a los sentimientos que no deseamos tener. Mientras más luchemos por liberarnos de ellos, más devorados por ellos estaremos. Aparentemente no suena lógico al principio, pero puede ser que lo tengas que hacer. Es parar de batallar y en lugar de ello, entrar en contacto total con lo que has estado tratando de evitar. Pido disculpas por las faltas porque en esta computadora no tiene tildes. Esta metáfora es bien interesante para trabajar, por ejemplo, lo que es la desesperanza creativa. Porque paciente, nosotros lo tenemos que desesperanzado, y no desesperanzado en el sentido de, no, de acá no salía, sino desesperanzado de las estrategias que él ha usado, si le son funcionales, o si no lo están manteniendo en el mismo lugar. Bien, tú haces esa compulsión, no te contactas con las emociones, bien, eso te alivia en el momento, pero a la larga, ¿eso te ha generado algún cambio? Y tiene que ver bien con el principio de AT, que el control es el problema.
Cuando nosotros queremos controlar y no aceptamos, más nos quedamos empantanados. Entonces es una forma también de que si nosotros luchamos con eso que nos genera malestar, nos mantenemos en el mismo lugar y no nos acercamos a una vida valiosa y significativa. Hay ejercicios bien interesantes para trabajar, como es ver los pensamientos y dejarlos flotar en las nubes, o ver los afrontamientos y dejarlos flotar en las hojas que van por un río. Entender, por ejemplo, que nosotros somos, por ejemplo, nuestra mente es el cielo, y hay días en que el cielo está encapotado, está oscuro, está tormentoso, atravesado por esos pensamientos negativos. Hay otros días que el cielo está claro, despejado, pero nosotros somos el mismo cielo, a pesar de ese cambio. Les quería dejar un poco de bibliografía que les pueda ser útil. Este material de Abramovich, de Wiley Handbook of ACD, está muy completo, es muy interesante. Los materiales de AT. Este de Maero Croquis es nuevito, pero tiene elementos súper interesantes para trabajar, y no solamente para el TOC, digo, para todo lo que tiene que ver con depresión, ansiedad, cualquier situación en donde implique una habitación experiencial. Y algunos elementos materiales interesantes, como de Pérez Rivera, trastorno obsesivo compulsivo, que son argentinos. Rivera y Boda están haciendo un trabajo súper interesante en Argentina. Y bueno, muchas gracias por todo. Sé que fui rapidísima, sé que me quedé corta. El TOC no daba para trabajarla en 1 hora y 45, pero espero que por lo menos se hayan quedado con algunos aportes, algunos elementos, algo que puedan ir pensando. Esto es todo un proceso de construcción donde continuamente estamos aprendiendo, intercambiando. Es un trastorno muy desafiante, también nos implica muchísima creatividad, digo, adaptar las exposiciones, no ser aburrido para los pacientes, que no se aburrido también para nosotros. Bueno, así que muchísimas gracias por todo, y bueno, a las órdenes. Gracias a vos, Mariana. Fue una excelente clase la que nos diste hoy. Muy práctica, que siempre se valora mucho. Y bueno, yo vi que fueron preguntando y haciendo preguntas en el transcurso de la actividad, pero no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Mariana, algún comentario. Parece que fue todo muy claro, Mariana. O que se fueron evacuando las dudas en el transcurso de la actividad. Sí, y les agradezco también muchísimo todas las preguntas. A ver, hay preguntas que se van construyendo también en la práctica, en lo que vamos aprendiendo, y yo misma hay cosas que digo, me falta aprender, no tengo respuesta, quiero buscar más aportes, porque es un trastorno como muy interesante, que también se presenta como muy comórbido. Entonces también eso implica que tengamos que hacer mucho trabajo de cubrir varias contingencias de presentación de paciente, un abordaje muy ideográfico hay que hacer con el paciente con TOC. Sin dudas, es un desafío, ¿no? En la práctica. Sí. Ahí veo que Claudia está levantando la mano, así que supongo que tendrás alguna pregunta. Sí, Carolina, buenas noches a Buenas todos. noches. Bueno, nada más que clarísimo, Mariana, y mil gracias, porque más allá de ser colega y abordar la temática, en lo personal me atraviesa un montón, porque tengo
mi hijo con diagnóstico de TOC desde que tenía 14 años, y no ha sido nada fácil. Y bueno, obviamente tampoco, digo, me ayudó un montón todo esto, digo, y quiero seguir profundizando, porque la verdad que cada vez es como que está muy bueno esto de seguir como incorporando herramientas también para seguir trabajando con el otro. Y lo que me hacía así un poco de ruido, es decir, no sé cómo romper esa parte que trabajás tú, esto que de la terapia de exposición, digo, me sonó como muy fuerte, ¿no? Digo, esto de la paciente que tuviste o tenés, no sé, que digo, con la cuchilla, en la yugular y todo eso, debe estar muy heavy, ¿no? Digo, no sé cómo no me ha pasado, pero sí de relatarte, pero no ponerlo en exposición como que es como un desafío profesional que voy a ver si le meto a ello. Y cualquier Sí, cosa te escribo por privado, por mail, y bueno, y seguimos en contacto. sí, y estoy de acuerdo contigo. Y además usé de alguna manera una situación que para mí como terapeuta también fue movilizante, y por lo que yo le decía, porque, a ver, los terapeutas siempre estamos acostumbrados a tratar de disminuir el malestar del paciente, ¿no? Pero también era como una buena oportunidad de, bueno, contactar el atravesar ese malestar que también a los pacientes nos genera, que también se activa nuestro intento de supervivencia, y que implica, sí, en las técnicas de exposición siempre hay como un elemento muy importante el modelado del terapeuta de cómo pensar, pero no negar el malestar, porque si no nosotros también estamos haciendo como habitación experiencial, con el malestar que nos genera estar atravesando esa situación, ¿no? Pero convengo contigo, cuando yo estaba así con la yugular, para mí tenía también muy activo esa tensión. Bueno, vamos a atravesarlo juntos, te invito a atravesarlo juntos. Bueno, Yo a mí, también. digo, a mí me pasó, no en lo profesional, no trabajando, me pasó algo similar, y esto es muy personal, pero bueno, lo comparto con mi propio hijo. Y estuvo muy heavy. Yo estaba estudiando cuando eso, y no, digo, justo di busqué ayuda, obviamente, ¿no? Con un colega hoy de nosotros que lo sigue atendiendo, pero que él, qué le pasaba, ¿no? Y bueno, y me dijo, y bueno, y fue así literal, quería agarrar la cuchilla y bueno, y matarme a mí, digo, literalmente eran las palabras, el miedo, muy heavy. De ahí no he parado en seguir como leyendo, estudiando, formándome y querer seguir en esto. No, comparto contigo. La situación, obviamente, la exposición que yo le hice fue un marco de cuidado graduado en el consultorio, ¿no? Por supuesto, después incorporamos algunas herramientas para que ella lo pueda, eso también irlo generalizando en la vida cotidiana, la familia ayudó mucho, pero Claro. ella también fue volviendo ese circuito de que sentía de que si tenía cuchillo, iba a ser eso, que eso pensamiento intrusivo, Sí, sí, y obvio. ahí pudo hacer lo que es justamente la violación de expectativa, que es lo que nosotros también buscamos. Aparte de que su ansiedad disminuyó a medida de que estabas poniéndose, pudo romper eso de que le generaba, bueno, después aprendimos, trabajamos, qué te indica la evidencia, qué es lo que pudiste aprender de esa situación. Sí, sí, claro. Bueno, muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos. Gracias, No, Claudia. gracias a ti por la pregunta, y bueno, gracias por quedarse también un viernes a la noche conversando un poquito sobre el trastorno obsesivo compulsivo.
Bueno, Mariana, muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Parece que no. Bueno, muy bien, Mariana. Muchísimas gracias, la verdad has sido muy generosa con tus conocimientos también. No, Muy valioso todo lo que nos enseñaste hoy. gracias a todos. Les pido de nuevo disculpas porque yo sé que muchas cosas quedaban afuera. em, mm, Hay mucho más para trabajar, hay herramientas súper interesantes de terapia de aceptación y compromiso, todo lo que es el aprendizaje inhibitorio que se está trabajando da para aportes mucho más para seguir profundizando. Bueno, es un comienzo, yo le quería compartir un poco mi trayecto, que es un trayecto de aprendizaje, y como aprendizaje es que va a seguir, obviamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Bueno, muy bien, les agradecemos sí, a todos por estar y bueno, nos vemos en la próxima actividad científica, el 11 de noviembre. Nos esperamos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.